have you taken LSD? 4 times. And where did you get it from? So, I mean, if I was to say where I got it from, it's illegal and everything. It's silly to say that. Don't you believe that this was a matter which you should have kept private? But the thing is, that I was asked a question by a newspaper. El mundo de la música tiene cosas positivas: fama, dinero, reconocimiento. Muchos artistas pequeños luchan día a día con llegar a alcanzar este estatus que puede llegar a ser reconocido en una industria complicada. Sin embargo, muchas veces, esta fama y reconocimiento viene acompañada por problemas que ponen en el centro de la polémica a cualquier persona. En este vídeo de hoy vamos a conocer los mayores escándalos de estrellas de la música. Quédate para no perderte nada. Marilyn Manson. Si bien en algún momento Marilyn Manson fue reconocido por su música, lo cierto es que hoy en día si alguien piensa en este artista, piensa en polémica. Siempre tuvo presente la figura de Anton Szandor LaVey, fundador y supremo sacerdote de la Iglesia de Satán, en la creación de sus textos. Lo consideraba una especie de pensador moderno y lo tenía en alta estima. Tras varios intentos, Manson pudo conocer a LaVey y este acabó haciéndolo miembro honorífico de la Iglesia de Satán, bajo el título de Reverendo. La asociación de Marilyn Manson con la Iglesia de Satán fue toda una revolución en la época y a ambos les reportó una enorme popularidad. Estamos hablando de mediados de los años 90, cuando gran parte de la sociedad creía que los satanistas practicaban todo tipo de actos criminales como quema de iglesias e incluso sacrificios humanos, pero Manson y LaVey fueron muy inteligentes, acercando una doctrina intelectual a adolescentes en busca de respuestas. Los shows de Marilyn Manson eran muy visuales y practicaban una especie de rock que mezclaba destrucción con show. En diciembre de 1994, Marilyn Manson fue arrestado tras el show de su banda en Jacksonville por violar el código de entretenimiento adulto, pero sin duda, el incidente más comentado de aquella primera época ocurrió en un show en el Miami Arena, cuando teloneaban a la banda de Trent Reznor. Durante un momento del show, apareció Robin Fink, guitarrista de Nin, posterior de Guns N' Roses, vestido provocativamente tratando de gastar una broma al vocalista. Manson bajó el slip de Robin y comenzó con un acto adulto frente a las 15.000 personas que abarrotaban el pabellón. A raíz de este incidente, los grupos extremos religiosos añadieron el factor homosexual como parte del veto a los shows de Marilyn Manson. Otro de los sucesos más comentados de esta primera etapa fue el veto que sufrió Marilyn Manson en la ciudad de Salt Lake City, cuna de la religión mormona, por los mensajes que contenía el merchandising de la banda. Trent Reznor consideró aquel veto tal acto de censura que se aseguró que el asunto no quedase ahí y entonces invitó a su pupilo a escena para hacer una performance que quedaría para siempre grabada en la retina de la comunidad de Utah. Manson comenzó a deshojar una Biblia mormona mientras se dirigió al público diciendo: ¿Van a dejar que Dios dirija sus vidas? El incidente provocó el posterior veto de ambas bandas en la ciudad, pero tanto Reznor como Manson volvieron a actuar en Salt Lake City años después. Keith Moon. Sin duda fue Mooney el más extravagante de todos los integrantes de The Who. Su maníaco estilo a la percusión, el humor negro que gastaba y una personalidad autodestructiva le hicieron ganarse el apodo de Moon the Loon, al que para muchos fue uno de los mejores bateristas de todos los tiempos. Before I Get Old, The Story of The Who, la biografía de la banda que escribió Dave Marsh, narra cómo Moon se gastaba cada céntimo en anfetaminas y alcohol, preferiblemente brandy o champán, que lo bebía hasta en el desayuno. Cuentan que invitaba a la policía a beber whisky en su casa y utilizaba las fotos de la fiesta para sobornarlos. También que poseía un pony, un helicóptero y muchos coches en su jardín, uno de ellos pintado de morado por él mismo. La afición por los automóviles la compartía con John, el bajista, quien presumía de una majestuosa colección a pesar de que carecía de carnet de conducir. Otra de las anécdotas del lunático de Moon fue el solo que se marcó en un set de televisión con la caja de la batería llena de agua y peces nadando dentro. Después del show, una chica del público le preguntó qué pasaría con los peces y él contestó que incluso al mejor baterista podía entrarle hambre. Motley Crue.
Los miembros de Motley Crue no se hicieron ricos y famosos solo por su música. Por supuesto, crearon un catálogo trufado de canciones pegadizas, pero lo que convirtió a la banda de Los Ángeles en una de las más famosas del mundo fueron sus hazañas extramusicales. A lo largo de sus años como vocalista, Vince Neil fue acusado varias veces de abusar de prostitutas, cónyuges y compañeras de profesión. Era tan voraz que hasta se construyó su propia versión de la mansión Playboy y la llenó de strippers y hasta un ring para peleas en el barro. A lo largo del tour posterior a la edición del disco más celebrado del grupo, Shout at the Devil, estaba tan enganchado a las drogas que necesitaba inyecciones de cortisona antes de subir al escenario. Llegó a estar tan descontrolado que fue expulsado de la banda. Incluso sus compañeros decidieron que aquello era demasiado. Si bien el resto de integrantes seguían el mismo patrón, el guitarrista Mick Mars, es cierto, parecía vivir en un planeta distinto al del resto incluso antes de ser diagnosticado de esquizofrenia. Aquejado de una artritis severísima y un alcoholismo galopante, tenía una figura más bien triste: Rick James. Rick James pudo haber muerto el día en que miembros de la familia Manson, secta liderada por Charles Manson, asesinaron a la supermodelo y actriz norteamericana Sharon Tate junto a otras 4 personas. Pero no. James se salvó, y todo gracias a que la noche anterior había estado de fiesta hasta altas horas de la madrugada. Sus primeros años artísticos estuvieron marcados por temporadas oscuras en donde James se vio involucrado en el proxenetismo. Su adicción al sexo y a las sustancias alucinógenas lo alaban hacia los excesos más bizarros del bajo mundo que, mezclados con la época del peace and love, terminaron consumiendo silenciosamente su cuerpo. En 1998, perseguido por la sociedad, las deudas y la soledad, sufrió su primer ataque al corazón, hecho que marcó sus 6 últimos años. En 2004, a sus 56 años de edad, el Super Freak murió en un apartamento arrendado en Los Ángeles. Después de tanto aguantar, sus pulmones y su corazón dejaron de funcionar definitivamente. En su autopsia, los médicos encontraron rastros de 6 clases diferentes de drogas, siendo la más predominante la cocaína, Mayhem. 3 jóvenes de Oslo, Noruega, decidieron juntarse para formar una banda, motivados por su afición por Venom. Ellos eran Jørn, Kjetil y Øystein, que más tarde cambiaron sus nombres por Necrobutcher, Mannheim y Euronymous, y tras varios ensayos llamaron a su grupo Mayhem. A pesar de que no habían grabado ni uno solo de sus temas, poco a poco se hicieron de un nombre en el underground noruego. Poco después se unió otro miembro a la banda, conocido como Dead. Las presentaciones con él eran únicas porque se convirtieron en un verdadero espectáculo. Pero no todo era maravilloso, pues a veces a Dead se le salían las cosas de control. En 1990, Mayhem participó en el festival Support for Slayer Magazine junto a Equinox y Cadáver, y en aquella presentación tuvieron que terminar el set antes para llevar a su vocalista al hospital porque se había cortado tan profundamente que estuvo a punto de morir desangrado en el escenario. Así de extremos eran sus shows. Poco después, la suerte de este grupo cambió por completo, pues, al entrar a la casa que todos compartían, Euronymous encontró a Dead muerto en el piso con heridas en las muñecas y un tiro de escopeta en la cabeza. La reacción de Euronymous ante este hecho fue ir a comprar una cámara de fotos desechable y fotografiar el cadáver de su amigo y vocalista, la cual usó para la portada del álbum en vivo semioficial, Dawn of the Black Hearts. Algunas personas que estuvieron junto a Mayhem en esta época dicen que Euronymous tomó trozos del cerebro y los cocinó, para posteriormente comérselo y decir que ya era caníbal. Paul McCartney. El reconocido artista a nivel mundial fue arrestado en 1980 por tener 219 gramos de marihuana en su maleta al llegar al aeropuerto de Narita, en Japón. McCartney estuvo detenido 9 días en Tokio, aunque finalmente no enfrentó cargos formales. Su arresto llevó a la cancelación de su gira con Wings por aquel país y a su expulsión del mismo, subrayando la rigurosidad de las leyes japonesas sobre drogas. Iggy Pop y David Bowie. Iggy Pop es uno de los artistas que simplemente ha llevado la música a la locura, desde su incursión en la banda de Stooges con polémicos shows, su carrera solista y una gran vida de excesos. En la vida de Iggy Pop
destacó la gran amistad que forjó junto a David Bowie. Sin embargo, un rumor que siempre ha insinuado entre ambos ha sido un posible romance que habrían mantenido. Esto, tras sus constantes colaboraciones musicales y las varias veces en que compartieron departamento. Esta cercanía entre Iggy Pop y David Bowie se materializó en la ciudad de Berlín, cuando ambos se fueron a vivir juntos. Esto fue en plena década de los 70, cuando la capital alemana se dividía por el muro de Berlín y por las tensiones políticas que el histórico hito conllevó. Por ello, al mismo tiempo se consideraba una capital mundial del arte y también de la heroína. Surgieron muchos rumores de que Bowie e Iggy Pop tenían un supuesto romance. Incluso se rumoreaba de que Bowie tenía secuestrado a su amigo para que le sirviese como esclavo sexual. De hecho, hasta una vez, la propia exesposa de Bowie se cuestionaba esta relación. Sin embargo, se sabe muy poco respecto a la verdadera relación que Iggy Pop y David Bowie tenían. Lo único que se confirmó fue el gran proceso creativo que ambos forjaron durante su estancia en la ciudad. Fue allí cuando Bowie, luego de una vida de excesos en Los Ángeles, publicó su gran trilogía berlinesa, Low, Heroes y Lodger. Esto, mientras Iggy creaba su gran álbum Lust for Life y The Idiot. Jessica Simpson. La vida de Jessica Simpson no ha sido sencilla. Pese a ser una cantante de éxito, ser madre de 3 hijos y tener una fructífera línea de ropa y accesorios, la vida personal de la estrella ha estado cargada de altibajos, rupturas y problemas con el alcohol. Fue en el año 2017 cuando Simpson tocó fondo y dejó la bebida, empezando un proceso de recuperación en el que contó con apoyo médico, familiar y psicológico. Mientras pasaba por ese duro trago, la cantante tomó la decisión de empezar a escribir sus memorias. Comenzó así su camino hacia la recuperación. Todas las personas de su alrededor se movilizaron para ayudarla y empezó a ir a terapia 2 veces por semana. Así, comenzó a hacer frente a la ansiedad y el dolor emocional que llevaba años sufriendo. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne es una de las figuras más polémicas de la historia de la música. Ha vendido más de 100 millones de álbumes y ha ayudado a popularizar el género del heavy metal. La realidad es que ha sido adicto a las drogas durante la mayor parte de su vida y ha experimentado con una amplia variedad de sustancias. Durante su carrera, Osbourne ha estado involucrado con 2 incidentes separados en los cuales mordió la cabeza de un animal. En el primero de ellos, después de firmar su primer acuerdo para su carrera en solitario, Osbourne mordió la cabeza de una paloma. Debido a su imagen de persona drogadicta y peligrosa, su mujer y manager Sharon Osbourne le propuso que en un concierto liberara una paloma para simbolizar la paz. El problema fue que Ozzy iba muy borracho y le arrancó la cabeza de un mordisco. Posteriormente mordió la cabeza de un murciélago que pensó que era de plástico mientras se estaba en Des Moines, Iowa. De hecho, en sus conciertos solían tirar objetos curiosos. En su biografía cuenta el episodio cómo notó al momento que era un animal de verdad. Después de decapitar el murciélago, Ozzy tuvo que ser tratado por la rabia. Para terminar, ese mismo año, Ozzy Osbourne se emborrachó y orinó en un monumento erigido en honor a los que murieron en el Álamo, Texas. Fue arrestado por el acto y prohibido de la ciudad de San Antonio por una década. Pete Townshend. El guitarrista de los Who, Pete Townshend, ha sido siempre una figura muy polémica, especialista en abrir la boca y meter la pata en el peor momento. En 2003 fue detenido en una operación de la policía británica por haber accedido a un servicio de imágenes infantiles prohibidas. En su momento, Townshend admitió que había usado su tarjeta de crédito para acceder a este tipo de material, pero solo para ver qué había ahí. Insistió en que él no era pedófilo y arremetió contra los enfermos mentales que encontraban atractivo este contenido. Finalmente no fue condenado, pues la policía, pese a que había rastreado su tarjeta, no encontró ningún material en su poder. Nick Carter, el exintegrante de los Backstreet Boys, no estuvo exento de polémicas y fue arrestado en 2016 en el estado de Florida tras una pelea fuera de un bar.
La policía de Key West reportó que tras negarle más bebidas en el Hawks Breath Saloon por su estado de ebriedad, Carter se mostró agitado y agresivo, resultando en un altercado físico con el personal del establecimiento. Fue detenido y logró salir al día siguiente con una fianza de $1.500. Will Smith, uno de los actores y raperos más célebres de Hollywood, Will Smith, pasó por una mala época antes de lograr el éxito con el estreno de El Príncipe de Bel-Air. Antes de ser uno de los actores más famosos a nivel mundial, pasó por una etapa nada fácil, provocando incluso estar en la cárcel. La detención de Will Smith a sus 20 años en 1989 se debió a un altercado en el que, según informes, estuvo involucrado en Filadelfia. Smith fue acusado de agresión tras un incidente que dejó a un promotor de discos gravemente herido con 6 puntos, la fractura de órbita ocular y casi perdiendo la visión de su ojo izquierdo. Sin embargo, los cargos contra Smith fueron desestimados finalmente, tras pasar tan solo una noche detenido. Don King. Muhammad Ali fue solo el comienzo. Entre sus peleadores estuvieron Mike Tyson, Roy Jones Jr., Wilfredo Gómez, Sugar Ray Leonard, George Foreman, Roberto Durán, Julio César Chávez y Wilfredo Benítez. Todos fueron figuras mundiales de primer nivel y todos lo demandaron. Eran guerreros invencibles, pero todos sucumbieron ante Don King. Lo acusaron de estafarlos, drogarlos y exponerlos a combates sin preparación ni tiempo de descanso. Algunos de ellos lucharon durante años con las adicciones y afirman que King les llevaba drogas y mujeres como regalo y que incluso los hacía participar de fiestas antes de los combates para que perdieran. Otros mencionan problemas físicos irreversibles por haber sido expuestos a peleas para las que no estaban preparados. El campeón de los pesados, Mike Tyson, fue uno de los peleadores con los que King mayor cantidad de dinero facturó. Organizó múltiples peleas y lo estafó en la mayoría. Un día Mike lo bajó de un auto a golpes y cuando intervino un custodio de King, el boxeador también lo noqueó. Donald escapó como pudo de la furia del enojado Tyson. Años después, en el Salón de la Fama, King quiso saludarlo y Mike Tyson le arrojó un vaso de agua. Los reclamos para Don King no terminan. Todos sus peleadores piden justicia. Meldrick Taylor quedó con daños cerebrales permanentes y no puede hilar frases después de pelear con Julio César Chávez en un combate organizado por King. El puertorriqueño Wilfredo Benítez sufre Alzheimer y está en una situación económica precaria. Julio César Chávez acusa al promotor de estafarlo y de inducirlo en el consumo de cocaína. Pernell Whitaker hizo un reclamo similar al de Chávez por fraude económico y problemas con las drogas. Una de las últimas demandas fue hecha por el múltiple campeón Floyd Mayweather, quien demandó a Don King por acoso en 2007. Acusó al promotor de mandarle regalos que rechazaba y lo llamaba continuamente a pesar de infinidad de negativas por parte del boxeador. Elvis Presley. El rey del rock no se salva de ingresar en esta lista. Es que, aunque en otra época de la sociedad, estuvo en pareja con una menor de edad, e incluso llegó a ser más que solo un novio. El noviazgo entre ambos comenzó cuando Priscilla Ann Wagner solo era una adolescente de 14 años y Elvis Presley, una estrella del rock 10 años mayor. Él estaba realizando el servicio militar en Alemania cuando se conocieron a través de unos amigos comunes en noviembre de 1959. Los padres de ella insistieron en conocer al cantante, dada la corta edad de la joven. Y casi como si de la sociedad contemporánea se tratara, Elvis le dijo: «Señor, quiero mucho a su hija. Ella es muy madura para su edad. No tiene que preocuparse por ella». Elvis abandona Alemania tras cumplir el servicio militar y Priscilla se queda en el país con sus padres. Su historia de amor continúa entre llamadas y cartas de amor. Pocos años después, el cantante la invita a viajar con él a Los Ángeles, ella acepta y finalmente terminan contrayendo matrimonio cuando Priscilla apenas llegaba a la veintena. Si bien se divorciaron a los pocos años, tuvieron una hija y la relación entre ambos fue muy buena hasta el momento de su muerte.
El cantante falleció en su casa de Memphis en 1977, con solo 42 años tras una vida marcada por las adicciones. Anthony Kiedis. En el mundo del rock, pocas figuras lograron mantenerse tan relevantes y emblemáticas como Anthony Kiedis, el carismático líder de los Red Hot Chili Peppers. Detrás de este éxito sin precedentes se encuentra la compleja y fascinante historia de vida de Kiedis, marcada por las luces y sombras de la fama, el arte y la lucha personal. En uno de sus primeros incidentes, el cantante sufrió un grave accidente automovilístico en 1984. El suceso ocurrió cuando Kiedis perdió el control de su vehículo, un Subaru propiedad de su madre, y colisionó de frente contra un olmo. Este evento no solo puso en riesgo la vida del músico, sino que también mostró un acto de heroísmo por parte de un paramédico que se encontraba cerca del lugar del accidente, que pudo salvarle la vida. Según sus propias palabras en su autobiografía, había estado vendiendo drogas para su padre, quien era reconocido por llevar a cabo estas actividades ilícitas, y así, con tan solo 12 años, se encontró sumergido en este mundo delictivo. Kiedis, en otra parte de su autobiografía, también sorprendió a sus lectores al confesar que había perdido la virginidad a esa misma edad con la novia de su padre, con el consentimiento previo de su progenitor, Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis, quien fue uno de los pioneros del rock and roll estadounidense en la década de 1950, murió a los 87 años y aunque obtuvo gran popularidad con su faceta musical, su vida privada dio de qué hablar, sobre todo por su matrimonio con Myra Gale Brown, quien en el momento de casarse tenía 13 años. La vida amorosa del músico dio mucho de qué hablar, ya que se casó 7 veces, la primera vez cuando él tenía 14 años y su esposa 17. Pero la polémica llegó a él cuando se dio a conocer que contrajo matrimonio con su sobrina de 13 años cuando él tenía 22. El parentesco y la diferencia de edad causó gran conmoción cuando se dio a conocer que ambos se habían casado, aunque cabe recalcar que Jerry Lee Lewis mantuvo oculto su matrimonio con su sobrina por un tiempo, pero años después del matrimonio todo se descubriría. Fue durante una gira que realizó en Reino Unido que un reportero llamado Ray Berry se enteró en el aeropuerto Heathrow de Londres que Jerry se había casado por tercera vez y en esta ocasión con su sobrina menor de edad. Después de que el reportero diera a conocer la noticia sobre el escandaloso matrimonio de Jerry, el músico se vio obligado a cancelar su gira en el país después de solo 3 conciertos. En ese momento, Jerry Lee Lewis ofreció una conferencia de prensa en donde se mostró bastante molesto con la prensa e incluso aseguró que los británicos estaban celosos de sus logros. La carrera de Jerry Lee Lewis se fue a pique. Sin embargo, él demostró que estaba feliz al lado de su esposa, aunque el amor entre ellos solamente duró 13 años. Ya que se divorciaron después de que Myra declarara que había sido maltratada física y mentalmente durante el matrimonio. Ike Turner. La cantante de nacionalidad suiza y origen estadounidense, Tina Turner, estuvo casada durante 16 años con el músico de rock y blues estadounidense, Ike Turner. Sin embargo, esta relación estuvo lejos de ser ideal y fue marcada por actos de extrema violencia. Cuando tenía 26 años de edad, Ike conoció a una joven de 17 años en un establecimiento comercial de la ciudad de St. Louis, en Missouri, a quien no tardó en emplear para su banda musical conocida como Kings of Rhythm. Cuando cumplió 18 años, Tina se convirtió en madre por primera vez al dar a luz a Craig, luego de sostener una relación fugaz con el saxofonista del grupo, conocido como Raymond Hill, quien alcanzó gran notoriedad con el éxito A Fool in Love. En aquel año nació el segundo hijo de Tina Turner, de nombre Ronald. 2 años después, se casó con Ike. Se tiene conocimiento que, poco después de haberse casado, Tina estuvo embarazada de otro hijo de Ike. Pero ella decidió abortar luego de enterarse que su marido esperaba un bebé pero con otra mujer. Durante muchos años, el dúo musical arrasó en los principales centros de entretenimiento de Estados Unidos. No obstante, el consumo de cocaína por parte de Ike provocó que se convirtiera en una persona extremadamente violenta. Prueba de ello fue el maltrato que infligía a Tina, quien más de una vez
exhibió las marcas del abuso. Se separaron luego de que él intentara en varias oportunidades quitarse la vida, y así empezó una etapa de tranquilidad para Tina. Ike Turner fallecería a causa de una sobredosis en California, a la edad de 76 años. Gary Glitter. Glitter fue arrestado originalmente como parte de una investigación policial a gran escala denominada Operación U-Tree, que fue lanzada por la Policía Metropolitana para investigar crímenes sexuales históricos perpetrados por celebridades luego del escándalo de Jimmy Savile. Savile fue un DJ de radio y presentador de televisión de larga data que fue expuesto como un depredador sexual prolífico después de su muerte. Su carrera efectivamente terminó en 1999, después de que fue sentenciado a 4 meses de prisión luego de declararse culpable de poseer 4.000 imágenes de abuso sexual infantil. La sentencia se dictó pocas horas después de que fuera declarado no culpable de agredir sexualmente a una niña menor de edad en un juicio separado. En 2006, fue declarado culpable de abusar sexualmente de 2 niñas menores de edad en Vietnam y sentenciado a 3 años, de los cuales cumplió 2 años y medio. Posteriormente fue encarcelado en 2015 por 16 años luego de ser declarado culpable de abusar sexualmente de 3 niñas menores de edad. Las víctimas tenían 13, 12 y 10 años. Salió en libertad luego de cumplir la mitad de su sentencia y actualmente tiene 80 años. Criado por una madre de nacionalidad mexicana y un padre puertorriqueño, el rapero experimentó la adversidad desde una edad temprana. La falta de recursos económicos y problemas familiares complicaron su crianza y lo llevaron por un camino tumultuoso. El artista fue señalado por mantener contacto con una menor de 13 años cuando él tenía 18, lo que resultó en acusaciones de pedofilia. Posteriormente, el rapero fingió su propia muerte en una transmisión en vivo, dando lugar a un enredo mediático. Este incidente se llevó a cabo después de un accidente durante la filmación de uno de sus videos musicales. Sin embargo, la situación más grave llegó en 2018, cuando fue arrestado y enfrentó una condena que lo mantuvo entre rejas hasta 2020. En ese momento, se le acusó en un caso federal relacionado con la supuesta distribución de estupefacientes y secuestros. El cantante afirmó que estas acusaciones eran resultado de un complot urdido por su antiguo equipo de trabajo y colaboró con las autoridades para salir de prisión antes de lo previsto. Su tiempo tras las rejas se redujo significativamente después de colaborar con la Fiscalía para delatar a la banda delictiva de narcotráfico Nine Trey Gangsta Bloods, con sede en Brooklyn. Los cargos en su contra incluían el porte ilegal de armas de fuego, participación en el crimen organizado, venta de narcóticos, intento de asesinato y violencia doméstica hacia su expareja, Sara Molina. Phil Spector fue uno de los productores más destacados de la industria musical. Phil Spector sumó numerosos éxitos en su historial. Trabajó con algunas de las figuras más importantes del rock y el pop, y sencillos como Let It Be de The Beatles e Imagine de John Lennon contaban con su nombre en los créditos. También creó una fórmula de producción llamada muro de sonido, la cual se caracteriza por la presencia de distintas capas que atraen a los oyentes. Asimismo, muchos lo consideraban como un verdadero genio de los estudios de grabación, pero aquella imagen de ícono se fue dilucidando con el tiempo. Problemas mentales, drogas, amenazas, disparos y un asesinato hicieron que dejara de ser recordado como el hombre detrás de los controles en numerosos hits, para así ser conocido como un polémico y violento personaje del mundo del espectáculo. Sus actitudes violentas eran más que conocidas en el circuito, ya que trabajar con él se traducía en seguir todas sus órdenes al pie de la letra. Si alguien se negaba, respondía amenazándolo con un arma incluso, apretando el gatillo dentro de las 4 paredes. Una de las personas que lo vivió en carne propia fue John Lennon, quien fue apuntado por el cañón de su pistola cuando estaba con Yoko Ono en la grabación de Imagine. Sin embargo, lo peor ocurriría en febrero de 2003.
La actriz Lana Clarkson, quien había intentado convertirse en una estrella de Hollywood, aunque sin mayores resultados, escuchó gritos en la entrada VIP del House of Blues, un local ubicado en Sunset Boulevard, Los Ángeles, en el que trabajaba para recibir ingresos. Impactada y curiosa por conocer cuál era el origen del conflicto, fue hasta ahí y se encontró con Spector, quien amenazaba a los guardias de seguridad porque lo querían expulsar del recinto, debido a que se había infiltrado sin autorización. Clarkson conversó con ellos y consiguió que lo dejaran pasar, por lo que lo guió hacia uno de los sillones más exclusivos del local. Cuando el House of Blues cerró sus puertas, él la invitó a que se fueran juntos en su limusina a una lujosa mansión en la Alhambra. Ilusionada con la idea de conocerlo en profundidad, ella aceptó, por lo que su chofer los recogió a ambos y los llevó hasta el lugar. Pocas horas después, un empleado del productor escuchó un fuerte disparo y se encontró con el cuerpo sin vida de Clarkson. Según declaró el productor ante el jurado, la mujer murió accidentalmente por su culpa, después de quejarse sobre sus planes fallidos de convertirse en un rostro de la gran pantalla. Si bien, en un inicio evitó ir a la cárcel tras pagar una fianza de $1 millón, en abril de 2009 fue enviado a prisión por un mínimo de 19 años revisables, espacio en el que se sucedió su propia muerte. James Brown. El de James Brown es uno de esos casos en los que se plantea el debate entre la genialidad del artista y una vida personal salpicada de conductas violentas y delictivas. Sin duda fue una fuerza dominante en la industria musical durante décadas, pero también es cierto que, ya a los 16 años, estrenó su hoja de antecedentes penales cuando cometió un robo de coche a mano armada y fue condenado a 3 años de cárcel. Tras años de abuso de sustancias y dificultades personales y económicas, entró en una espiral de descontrol. Era notorio su comportamiento errático. Circulaban rumores de su adicción al PCP y supuestamente eso es lo que en 1988 propiciaría su arresto más conocido. Brown irrumpió en un seminario sobre seguros que se celebraba en el complejo de oficinas de su propiedad, en Augusta. Blandía una pistola y un rifle. Se quejaba de que extraños estaban utilizando su cuarto de baño privado. Cuando la policía llegó, Brown salió rápidamente en su camioneta y dio comienzo a una desenfrenada persecución por las carreteras de Georgia y Carolina del Sur. Durante la carrera, el cantante intentó embestir a los coches de policía y ellos, a su vez, dispararon a 2 de sus neumáticos. Brown condujo sobre las llantas durante varios kilómetros. Finalmente fue atrapado. En la persecución se vieron involucrados entre 10 y 14 vehículos. Durante el juicio, su abogado, Bill Weeks, argumentó que la policía había reaccionado exageradamente en su persecución debido al estatus de celebridad de su cliente. Brown dijo ante el juez que había escapado de la policía porque temía por su vida y que respetaba el cumplimiento de la ley, pero que intentó embestir su coche contra los 2 vehículos policiales. Finalmente, fue declarado culpable y sentenciado a 6 años de cárcel por los cargos de agresión agravada, resistencia a la autoridad, exceso de velocidad y conducción bajo los efectos de las drogas. Al cumplir la mitad de su sentencia volvió a las andadas y siguió acumulando cargos, arrestos y sentencias. Aunque lo indultaron de sus delitos y lo celebró cantando God Bless America en 2004, a los 70 años fue detenido por violencia de género contra su 4ª mujer. 2 años más tarde fallecería. Joyce Hatto. Hatto fue una pianista con cierto reconocimiento que detuvo su carrera artística hacia los años 70 por razones de salud. Pero hacia los años 90, el sello Concert Artist, propiedad de su marido William Barrington Coop, comenzó a lanzar de manera casi frenética grabaciones de sus estupendas interpretaciones de Mozart, Beethoven, Prokofiev y, sobre todo, Chopin. En 2003, 3 años antes de su muerte a causa de cáncer, el nombre de Hatto comenzó a popularizarse entre los aficionados al piano, primero y después entre críticos especializados de medios como Gramophone, Classics Today o The Boston Globe. Se celebró el redescubrimiento a una estrella. Se publicaron reseñas de sus discos, entrevistas y notas alusivas a su carrera truncada envuelta en la narrativa heroica de la artista que se superpone a una enfermedad mortal.
reconocidos y prestigiados críticos se deshicieron en elogios, pero el fraude no tardaría en descubrirse. El musicólogo Marc-André Robbe-Berger informó que en la versión de Hato de los estudios de Chopin-Godowsky existía un error de digitación idéntico al de la versión grabada por el pianista Carlo Grante en 1993. Este hallazgo despertó las sospechas de los expertos, quienes, solo entonces, encontraron difícil aceptar que una mujer retirada y enferma pudiera haber realizado esas magistrales interpretaciones en los últimos años de su vida. La investigación reveló falsedades que inexplicablemente nadie había advertido hasta entonces. Se encontraron dificultades para identificar las orquestas con las que Hato había grabado, incluyendo la existencia real del director René Köhler, que figuraba en los créditos, y del que Barrington Coop había proporcionado una detallada biografía. A partir de entonces, musicólogos de todo el mundo empezaron a encontrar coincidencias y similitudes de las versiones de Hato con interpretaciones de pianistas vivos o extintos, si bien ninguno súper famoso. El software de iTunes reveló que todos los discos eran plagiados, aunque manipulados digitalmente. Por ejemplo, los tempi habían sido ocasionalmente alargados o acortados, y se habían modificado la ecualización y el balance. También se habían mezclado dos o más intérpretes en una misma pieza. Barrington Coop lo negó todo en principio, pero acabó reconociendo el fraude y se justificó diciendo que lo había hecho todo por amor, como homenaje a una esposa moribunda. Trettin. Jared Trettin, un músico de rock cuyo nombre artístico es simplemente Trettin, tuvo un caso bastante similar. Subió videos editados en los que aparentemente aparecía tocando ante multitudes, mintió acerca de un premio inexistente y sobre la venta de álbumes, se inventó una gira por Estados Unidos. Todo para conseguir hacer una gira por 10 ciudades del Reino Unido y Europa. Al final, sus compañeros de banda lo abandonaron, sus conciertos en Francia, Italia y Alemania fueron cancelados, e Internet ardió por la caída del joven. Milli Vanilli. Cerramos este video con otro caso para el recuerdo. La banda se convirtió en un fenómeno impensado a comienzos de los 90. Más de 7 millones de discos vendidos, recitales agotados y varios premios importantes. Pero de pronto todo se derrumbó. El dúo, originario de Europa, había logrado alcanzar el éxito internacional con sencillos como Girl, I'm Gonna Miss You y Blame It on the Rain. Sin embargo, desde el principio existieron teorías y dudas sobre la autenticidad de su talento. La polémica de Milli Vanilli comienza cuando Morvan y Pilatus firmaron un contrato con Farian, conocido por su habilidad para crear exitosos grupos musicales a partir de fichas visualmente atractivas. Morvan, criado en París, y Pilatus, hijo de un soldado estadounidense y una mujer alemana, se conocieron en Múnich, donde cultivaron su amistad y aspiraciones artísticas. El contrato con Farian se basó en una trampa según Morvan, quienes desconocían que el producto final sería una representación donde solo aportarían su imagen y coreografía, mientras que vocalistas profesionales grababan las canciones. La gota que colmó el vaso fue un incidente en 1989 durante una presentación, donde la pista de respaldo falló y los expuso. La cinta se trabó y una y otra vez se reprodujo una cierta parte de la canción. Rob y Fab, como también se les conocía, se enfrentaron a críticas y demandas legales mientras intentaban limpiar su nombre y relanzar su carrera. Pilatus, abatido por la situación, cayó en la adicción y enfrentó problemas legales que desembocaron en su muerte por sobredosis a los 32 años. Luego de conocer estos increíbles casos, ¿algún otro cantante o grupo merece integrar esta lista? Te leemos en los comentarios.